Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Sosa. Soy miembro de la Iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera. Soy cristiano y nada más cristiano. En este video vamos a estar estudiando el tema la organización bíblica. Quiero aclarar que cuando yo uso la frase la organización bíblica, yo me estoy refiriendo a la única iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la iglesia bíblica de la cual podemos leer en las páginas del Nuevo Testamento. Y no me refiero a estas iglesias, a estas sectas que han surgido, que han sido fundadas por los hombres, establecidas por los hombres a lo largo de los años. Bien, entonces aclarando lo anterior, alguien se puede preguntar, ¿y a mí de qué me sirve saber o conocer cuál es la organización bíblica de la iglesia? De hecho, es una muy buena herramienta para poder saber hoy en día si somos miembros de la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, la iglesia bíblica, o si somos miembros de una secta, de una iglesia fundada por hombres. Porque una es la organización bíblica de la iglesia y otra la organización antibíblica que los hombres tienen y enseñan en sus iglesias, en iglesias fundadas por ellos mismos. Bien, y cuando yo conozco cuál es la organización bíblica de la iglesia, puedo comparar, repito, si la iglesia de la cual yo soy miembro es de Cristo o es de los hombres. Y entonces poder escapar del error religioso y venir a ser miembro de la única iglesia verdadera. Bien, vamos a estar viendo en este video quiénes son los ancianos, obispos y pastores, ya que hay mucho desconocimiento con respecto a esta verdad bíblica. Vamos a estar recordando aquel principio bíblico que hallamos en el Salmo 119, pasaje 160, la suma de tu palabra es verdad. Vamos a estar sumando pasajes bíblicos en este video para saber una verdad completa. ¿Quiénes son los ancianos, obispos y pastores? Bien. Vamos a ir a Hechos 14:23. Dice la escritura, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice ahí, constituyeron ancianos en cada iglesia. La palabra ancianos viene del griego prebúteros, que hace referencia a personas con sabiduría, con conocimiento, personas con madurez. Repito, la palabra ancianos viene del griego prebúteros, que hace referencia a personas con sabiduría, con madurez, para que usted lo entienda poniéndolo en palabras sencillas. Bien, ahora vamos a ver con respecto a los obispos. Dice en Filipenses capítulo 1, pasaje 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. La palabra obispos viene del griego episcopos, que significa superintendente, supervisor. Entonces los obispos son supervisores que supervisan la iglesia. Entonces ahora vamos a ver con respecto a los pastores. Dice en Efesios 4:11, y él mismo, o sea Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La palabra pastores viene del griego poimen y hace referencia a aquellas personas que cuidan, alimentan las ovejas, el rebaño, en este caso los cristianos. Repito, la palabra pastores viene del griego poimen, que hace referencia a personas que cuidan, alimentan las ovejas, en este caso los cristianos. Entonces, hemos visto cómo se deja ver que la iglesia bíblica tenía ancianos, obispos y pastores. Ahora bien, lo que la mayoría desconoce, lo que la mayoría no sabe, es que los ancianos, obispos y pastores son una y la misma cosa. Los ancianos, obispos y pastores son las mismas personas. Hoy en nuestra época actual, la mayoría de religiosos cree que unos son los ancianos, que otros son los obispos y que otros son los pastores. Entonces, ustedes no me van a creer a mí. Vamos a ver lo que la Escritura enseña con respecto a esto. A ver si es cierto que los ancianos, obispos y pastores son una y la misma cosa. A ver si es cierto que son las mismas personas. Bien,
Como primera evidencia, vamos a citar el testimonio del apóstol Pedro. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, pasaje 1 y 2. Dice ahí, primera de Pedro, capítulo 5, pasaje 1 y 2. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pregunta, ¿a quiénes ruega el apóstol Pedro? Dice ahí, ruego a los ancianos, a los presbúteros. Ahora bien, en el pasaje 2, a los presbúteros, a los ancianos, se les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La palabra en el griego apacentad es poimaino, que deriva de poimen, que significa pastores. Es decir, el apóstol Pedro a los ancianos les está diciendo que ellos deben pastorear la grey de Dios. La palabra grey viene del griego poinion, que viene también derivada de la palabra poimen. Entonces, básicamente Pedro a los ancianos les está diciendo que ellos deben pastorear las ovejas. Entonces, la palabra grey viene del griego poinion, que viene de poimen. Entonces, en primera carta de Pedro, capítulo 5, en el pasaje 1, Pedro ruega a los ancianos. ¿Pero qué es lo que le ruega? Dice en el pasaje 2 que ellos pastoreen la iglesia, el rebaño, las ovejas de Dios. Entonces, vamos viendo cómo son los ancianos los que deben pastorear. Es decir, tienen que ellos también hacer este rol de pastores. Entonces, vamos viendo cómo Pedro aplica esta figura, esta verdad de que los ancianos deben pastorear. Entonces, los pastores y los ancianos son las mismas personas. Repito, ancianos porque son personas con madurez, con sabiduría. Y pues pastorean porque ellos cuidan y alimentan la iglesia, pero son las mismas personas. Bien, usted puede decir, pues no me convence. Veamos más evidencia bíblica. Primera, Tito 1:5. La carta a Tito, capítulo 1, pasaje 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta? Dice, para que establecieses ancianos, establecieses presbúteros. Entonces, ahora bien, dice en el pasaje 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces el apóstol Pablo le dice a Tito en el 1:5 que debe establecer ancianos en cada ciudad. Y estos ancianos, ahí van los requisitos, tienen que ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, etc. Ahora, pero lo curioso de esto es que en el pasaje 7 dice porque es necesario. Cuando el pasaje empieza, dice por qué. El por qué es un conector que conecta al 6 con el 7. Se lo repito. En primer... Ahora bien, cuando leemos el pasaje 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora bien, si ustedes se fijan, el pasaje 7 inicia diciendo ¿por qué? La palabra por qué es un conector que conecta el pasaje 6 con el pasaje 7. Es decir, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, si ustedes se fijan, en Tito 1:5, Pablo dice, tienes que establecer ancianos. Y luego en el 6 se dicen los requisitos de los ancianos. Y en el pasaje 7 se explica por qué los requisitos de los ancianos. Pero en el pasaje 7
se dice que estos son obispos. Estas personas son obispos. Entonces, vemos cómo la palabra ancianos y la palabra obispos se aplica a las mismas personas. Entonces, ancianos, porque son personas con madurez, con sabiduría. Obispos, porque ellos supervisan la iglesia, pero son las mismas personas. Entonces vamos viendo que la evidencia bíblica así lo enseña. Pedro, por ejemplo, ya lo vimos, les dice a los ancianos que ellos deben pastorear la grey de Dios. Entonces son los ancianos y también deben pastorear, deben ser pastores. Y aquí en Tito 1, 5 y 7 vemos que los ancianos, y se ponen los requisitos, y a estos ancianos se les llama obispos. Entonces se explica por qué de los requisitos. Bien, me detengo bastante porque necesitamos que esto se entienda con claridad, porque tenemos que aprender esta verdad bíblica y desaprender lo que hoy en día erróneamente se enseña en el mundo religioso. Porque en nuestra época se enseña que unos son los ancianos, que otras personas son los obispos y que otras personas son los pastores. Y vamos viendo que la evidencia bíblica enseña que las mismas personas son llamadas ancianos, obispos y pastores. Bien, quizás usted puede decir, pues no me convence todavía. Bien, vamos a ver más evidencia bíblica con respecto a esta verdad. Repito, estamos viendo bíblicamente que los ancianos, obispos y pastores son las mismas personas y no personas diferentes. Bien, vamos a ir a Hechos 20, pasaje 17. Dice en Hechos 20, 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Si ustedes se fijan acá, el apóstol Pablo mandó a llamar a los ancianos de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Dice en el 18, cuando vinieron a él, le dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Dice ahí que Pablo en Hechos 20, 17 mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Dice el 18 que vinieron a él. Y ahora Pablo empieza a hablar con estos ancianos de la iglesia de Éfeso y empieza a recordar cómo se comportó entre ellos. Pero hay algo bien curioso. En el pasaje 28, en Hechos 20, 28, fíjense cómo el apóstol Pablo a estos ancianos que había mandado a llamar, les dice que ellos son obispos y que deben pastorear en la iglesia. Dice en Hechos 20, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, en Hechos 20, 17, Pablo mandó a llamar a los ancianos. En Hechos 20, 28, a estos ancianos se les dice, se les llama obispos y que ellos deben pastorear. Repito, la palabra en Hechos 20, 28, apacentar, viene del griego poimaino, que a su vez viene del griego poimen, que significa pastor. Entonces, Pablo a los ancianos de Éfeso les dice que ellos son obispos, supervisores de la iglesia y que también la deben pastorear. ¿Por qué? Porque ellos son los pastores de la iglesia. Entonces, vamos viendo cómo la escritura enseña que los ancianos, obispos y pastores son las mismas personas. Repito, en la época actual que nos rodea, el mundo religioso enseña que unos son los ancianos, que otras personas son los obispos y que otras personas son los pastores, cuando la escritura enseña que los obispos, ancianos y pastores son una y la misma cosa, que a los ancianos se les llama obispos y que deben pastorear. ¿Por qué? Porque ellos son pastores. Entonces, entonces examinando Hechos 20, 17, Pablo mandó a llamar a los ancianos. Y a estos ancianos en el pasaje 28 se les llama obispos y que ellos, en calidad de obispos, de supervisores, también ellos deben pastorear. ¿Por qué? Porque son pastores. Entonces, a los ancianos se les llama obispos y pastores.
Entonces, ¿por qué? Porque los ancianos, obispos y pastores son las mismas personas, viéndolo desde tres puntos de vista diferentes. Ancianos, presbíteros, porque ellos son personas con sabiduría, con madurez. Se les llama obispos porque ellos supervisan la iglesia. Se les llama pastores porque ellos cuidan y alimentan a las ovejas, en este caso los cristianos. Bien, hemos probado con la escritura que los ancianos, obispos y pastores son una y la misma cosa, son las mismas personas, que a los ancianos se les llama obispos y también se les llama pastorear. ¿Por qué? Porque ellos son pastores. Bien, ahora bien, con respecto a esta verdad, vamos a ver los requisitos que el Espíritu Santo pone para los obispos, que son los mismos ancianos, que son los mismos pastores. Dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, pasaje 1 en adelante: palabra fiel, si algún anhela obispado, buena obra desea. Pasaje 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pasaje 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Pasaje 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pasaje 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pasaje 6, no un neófito. La palabra neófito significa recién convertido. No sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Pasaje 7, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, ahora que entendemos que los ancianos son los mismos obispos y pastores, vemos acá los requisitos que el Espíritu Santo pone para el obispado, para supervisar a la iglesia, y podemos ver entonces que los obispos de la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, no cumplen estos requisitos. Podemos entender que ellos no respetan la organización bíblica, que ellos no respetan la organización que el Espíritu Santo le ha dejado a su Santa Iglesia. ¿Y cómo podrían si ellos son una iglesia fundada por hombres, que surge en el siglo II? También lo otro que podemos ver es que los requisitos para los pastores en el mundo evangélico no son los mismos que pone el Espíritu Santo. Hay iglesias que mandan a las personas a estudiar cierta cantidad de meses y de ahí ya les dan un diploma donde ya se les reconoce como pastores. Pero cuando estamos viendo acá los requisitos para el pastorado, para el obispado, vemos que unos son los requisitos que el Espíritu Santo pone para los obispos de su iglesia y otros los requisitos que los hombres ponen para sus líderes. Entonces, ¿por qué? Porque una es la organización bíblica para la iglesia de Cristo y otra es la organización que los hombres enseñan, organizaciones antibíblicas. Bien, espero que esto nos ayude ahora a tener una idea más clara con respecto a quiénes son los ancianos, obispos y pastores. De aquí en adelante, cuando usted lea en las páginas del Nuevo Testamento los ancianos de la iglesia, que se reunieron los ancianos, usted ya va a saber que son los mismos obispos y pastores. Bien, espero que esto les ayude y les sirva de edificación. Si no sabían estas verdades bíblicas, pues me alegra porque ahora han aprendido algo más. Me despido de ustedes, hasta la próxima, que el Señor les bendiga.